Le invito a abrir su Biblia en el Salmo 37. Este salmo se titula El camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este salmo habla, dice, del camino de los malos, amén. Nos dice de muchas veces, como decía el apóstol recién, de guardar silencio y de aprender a esperar en el Señor, de dejar la ira, el enojo. Pero sabe que muchas veces, cuando yo leía este salmo hace tiempo, yo estaba como en lugar de juez, a señalar con el dedo, a ver los errores del otro, amén. Cuando estaba viendo en estos dos streaming, me venía a la mente porque lo recordaba, pero lo leía una y lo leía dos veces y lo repetía y el Señor me ministraba de que estaba errada, de señalar lo que el otro hace o dice, pero yo creo que cuando muchas veces nos irritamos con alguien es porque nos estamos viendo a nosotros mismos. Estamos como que esa persona refleja lo que hay en nosotros, amén. A veces uno puede agarrar un micrófono, dar una palabra, pero yo le decía al Señor, ¿de qué sirve agradarle al hombre? De que digan, la hermanita, wow, amén. Estar lejos de lo que el Señor quiere, amén, para cada uno de nosotros. ¿De qué me sirve predicar y levantar las manos y hablar en lengua y ganarlos a ustedes por la emoción y el del Señor cuando no reconocemos lo que hay en nosotros, lo que habita, lo que mora en nosotros, amén? Dice que en nosotros moraba el pecado, pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros es para renovarnos, para transformarnos. Nos cuesta por el orgullo, por muchas situaciones. Cuando había visto de qué se iba a tratar más o menos, yo le decía a mi hermano y a mi mamá, wow, mirá, es para nosotros, lo que justo está pasando, decía yo. Pero yo me ponía como en lugar de... Cuando estaba una persona, un albañil, trabajando en la casa de mi madre, donde yo tengo ahí mi verdulería y donde estamos haciendo para poner un negocio más grande, yo estaba contenta porque podíamos ver que todo es gracias a Dios, amén. Y en un momento cuando estaba saliendo para decirle unas cosas ahí al albañil, sabe que él antes de irse me dice, tened cuidado, dice, ¿sabes qué yo te diría? Dice que no aceptes a tal y tal persona con nombre y todo, me decía, amén. Y yo me quedé pensando y me reí y le digo, ¿por qué hablas así? ¿Que has escuchado algo? ¿Qué? Y me dice... No, dice, yo con tan solo un inconverso, hermano, y me dice, yo con tan solo ver a las personas me doy cuenta cómo son, dice, y esas personas, dice, te tienen envidia por más que sean familias, dice, yo no veía lo bueno, yo solamente veía lo malo, y empezaron a bajar las ventas. Llegaba así a veces y tenía que hacer algo, estaba mi mamá y me dice mi mamá, ay hija, ni un limón he vendido. Y sabe que cuando pasó como casi una semana no podía ni siquiera ir al mercado. Y ya un cajón vacío, el otro vacío. Y yo decía, ay, la mala onda, decía yo.
Y sabe que en un momento empecé a sacar todo lo que estaba pudriéndose y yo decía, esto es pérdida. Cuando en un momento me puse a pensar y a meditar, el Señor me ministraba a mí, amén, porque es como que yo quería echar la culpa de lo que estaba pasando en mi prosperidad por culpa de la mala onda, de la envidia, como decía, de la otra persona, amén. Pero en realidad es como que yo quedé enfocada en lo otro, en lo malo. Me enojaba conmigo misma y me decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto me hace mal, el que me dañen? Lo puedo, como decía el apóstol, a veces puedes esperar de una persona lejana, amén. Pero cuando son más las personas de tu entorno, los que te conocen, es como que eso te lastima. Pero sabe que cuando yo iba al Señor, Él me podía hacer ver y entender de que yo también fui así, amén. De que muchas veces somos así. En todo lugar, iglesia, ya sea en la casa, en la iglesia, en la calle, amén. Como decía el hermano Guille, que a veces la competencia es con uno mismo, amén. El Señor en ese momento me habló y yo le fui sincera porque a veces cuesta reconocer, amén. Dice que aquí habla de cuando el malo prospera, amén. Pero dice que ellos serán, dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Nosotros debemos hacer el bien, amén. Y no podemos hacer el bien cuando nos reconocemos, cuando no podemos reconocer que hay algo malo, que hay algo que dañó nuestro corazón, que hay algo que quizás pareciera de que ya estaba sanado, amén. Pero como decía el apóstol, podía escucharlo hace un rato, que todo lo que acontece obra para un bien, aunque a veces, muchas veces uno no lo entienda. Yo podía reconocerme delante de Dios, de decirle de que me perdone primero a mí, porque es como que yo estaba juzgando a esa persona, quería dejar de lado lo que sentí yo en algún momento por alguien, amén, que es la envidia, los celos. A veces, ¿quién no habló o dijo, cómo hace ese? Cuando uno lo ve, en vez de alegrarse, lo primero que hace es la murmuración, la crítica, decir cómo hace ese, amén. Y yo creo que eso es algo que está malo, y a veces cuesta reconocer el mérito, lo bueno de la otra persona. A veces es más fácil ver lo malo y no lo bueno. Creo que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros ya no somos iguales, y Él habla como Él quiere, y Él nos dice como Él quiere, amén. Y eso que a veces como que no lo entendemos, como que nos cuesta, es el Espíritu Santo hablándonos para nuestro bien, porque Él dice que quiere el bien, amén, para cada uno de nosotros, y que debemos hacer el bien para habitar en la tierra donde el Señor nos quiere bien, amén. Muchas veces es fácil hablar y decirle al otro de boca, pero no ponerlo por obra, amén. Recordaba de lo que Ismael me decía hace un tiempo cuando yo hablé de la misericordia, y Ismael que indaga con sus preguntas, porque yo le decía, no, yo fui buena con esa persona, nada más que yo no la dejé pasar, yo de la puerta para afuera. Y él me decía, pero si esa persona no tenía para dormir y te pedía para que le des lugar, y le cambiaba la pregunta, seguíamos hablando y él volvía a preguntarme lo mismo, amén, como que la dejó así picando, como decía, metía mal el dedo en la herida. Decía, yo sabemos si con qué intención creemos que hacemos un bien, amén. Muchas veces también las hice después haciéndome ver, amén, pero yo creo que acá el único que puede ver y conocer la verdad y la intención del corazón es el Señor. Dios nos enseña de guardar silencio ante Él, yo creo que, y esperar en Él. Yo creo que eso nos habla cuando realmente nos despojamos de nosotros, cuando realmente decimos, Señor, sí, yo quiero, a pesar del daño, si causamos un daño a alguien, de pedirle al Señor
de ser sincero con Él primero, de que Él nos perdone a nosotros, amén, y de que si alguien nos hace un daño, el propósito de Dios, amén. ¿Saben que una de las cosas que yo hice, camino de Dios? Yo oraba así, yo decía, te amo Señor, te amo, gracias, pero perdoná vos a este, perdonalo vos a aquel. Le estaba diciendo al Señor de que los perdone Él, porque yo no quería. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, quizás usted se diga qué hago aquí o por qué estoy aquí. Él habla y Él dice y Él nos transforma, hace con nosotros como Él quiere. Y cuando yo fui a la presencia de Dios, cuando conocí de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia, de ese Dios que está en todo tiempo, amén, mi oración empezó a cambiar cuando Él empezó a mostrarse como Él era. Mi oración empezó a cambiar, que a veces solamente estaba por las noches que lloraba y lloraba y lloraba y humillaba mi cabeza en el piso, que me perdone porque habían cosas que quizás no podía, que me dolía, y cuando empecé a abrir mi boca el Señor me empezó a liberar, el Señor me empezó a sanar. A mis hijos le enseño en base a mi testimonio, le digo, vos tenés que ser bueno, vos tenés que perdonar. A veces uno no sabe por qué la persona es así. Tenemos que despojarnos de todo. Hablándole a mis hijos, le comencé a hablar sentía que Él le hablaba desde lo profundo de mi corazón. Yo lo único que hacía era hablar y llorar. Mis hijos solamente esa noche me escuchaban y lloraban. Como a las 2 de la mañana veo el teléfono y era uno de mis hijos que me había mandado mensaje desde su pieza. Y vos siempre nos hablás de ser bueno con el otro, de perdonar al otro, de no sentir en nuestro corazón cosas que nos dañen. Me ponía mi hijo por mensaje y me dijo, yo sé que esto te puede doler, pero si esta persona que hizo daño tiene que pagar, no quiero que te enojes, pero si yo tengo que llevar un plato de comida, lo voy a hacer, porque los amo a todos. No dije nada. Al otro día recuerdo me había ido a la casa de mi madre y estaba todo el tiempo pensando en ese mensaje. El Espíritu Santo vino a mi vida y me dijo, vos venías hablándole, implantándole esto a tus hijos, pero vos no podés decir con quién uno puede tener misericordia y con quién no. A quién uno puede amar y a quién no. Y eso no está bien, hermanos. Lo que el Espíritu Santo me hablaba a mí de algo que venía sembrando en mis hijos por mucho tiempo. Me terminaron ellos enseñando a mí de que no podía, a pesar del daño, hacer acepción de personas. En ese momento me sentí en paz y le mandé un mensaje a mi hijo y le dije, ¿sabes que de tantas cosas que hablas, haces y decís, a pesar de muchas pavadas a veces, le dije, es una de las cosas más coherentes que te escuché? Yo creo que si la otra persona hizo daño, si la otra persona tiene que pagar por el daño que hizo y no hay arrepentimiento en esa persona, eso ya no pasa por nosotros, sino que yo creo que lo que Dios quiere acá hacernos ver es lo que hay en nuestro corazón, en la actitud que nosotros tomamos. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, y yo le daba gracias a Dios porque podía ver, a pesar de eso, de lo que estaba aconteciendo, podía ver de que yo le había impartido a mi hijo. Dice del camino de los malos. Dice en el 8, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Muchas veces la ira, el enojo, no nos deja habitar en la presencia de Dios. Muchas veces yo creo que lo que pasa en mi vida no es por el problema o por lo que acontece, sino es por lo que ya produzco en mi corazón. Cuando muchas veces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas a hablar, es para limpiarnos de eso. Y la lucha, como dice, es conmigo misma, la única manera donde podemos limpiarnos, donde podemos desechar toda la basura que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Porque a veces una cosa va llevando y maquinando a otra. Porque el Espíritu Santo no puede habitar su presencia, no puede evitar su gracia y su amor en la vida. Lo hablo de manera personal, lo hablo en mi vida, que me hacen perder su gracia. Amén. Y yo creo que podemos percibir cuando hacemos lo bien o lo malo. Decía
a una persona, ¿sabés que de esto, de lo que a vos te pasó, tenés dos caminos? Esta persona había sido abusada por su propio padre. Sé lo que es el abuso, pero gracias a Dios, no de un padre. No puedo decirte que te entiendo desde ese lugar. Tenés dos caminos. De esto que te pasó, usarlo para un bien o para un mal. Y solamente con el Espíritu Santo, con nadie más, vas a poder ver el camino. Yo siempre le decía, orale a Dios, pedile a Dios porque tu cuerpo se está enfermando por causa de la amargura, por causa del odio, por causa del rencor. Porque yo creo que el daño que esa persona le hizo, te estaba haciendo más daño en lo que ella sentía, que no podía liberarse. Cuando esta persona empezó a decir lo que le pasaba, usted lo observaba y hacía daño a otras personas. Como que ella impartía eso, pero era desde el rencor, desde lo que habitaba en su corazón. Un día me decía que ya no podía más y yo le decía, anda a Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay esposo, no hay hijo, no hay amigo, no hay nadie más que Dios. Ese vacío que pueda restaurar el corazón y lo que hay dentro de uno, amén. El Señor la empezó a sanar. Tenemos dos caminos y yo le doy gracias a Dios de que Él nos da libre albedrío, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que existe la maldad, que existe el pecado, pero somos conscientes también, hermanos, nosotros muchas veces de lo que está bien y de lo que está mal. Hasta nos justificamos echándole la culpa al diablo. No, que el diablo me llevó a hacer esto, que el diablo me llevó a hacer aquello, amén. Pero muchas veces nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si vos dejás que en esto que te pasó, que en esto que te duele, que en esto que no lo entendés, si vos dejás que el Espíritu Santo obre en tu vida, si vos dejás que Él te tome, si vos dejás que aunque hoy no lo entiendas, el Espíritu Santo con eso que te pasó te va a poner personas para que vos la ayudes para un bien o la ayudes para un mal. Todo depende de lo que hay en tu corazón. Amén. En eso que muchas veces nos dolió, en eso en lo que el Espíritu Santo nos quiere usar, iglesia. En eso malo que te pasó, yo te animo, te invito a que veas no lo malo de lo que la otra persona te causó, del daño que la persona te causó, sino de lo que vos podés hacer con eso. No viene al Señor, el Señor permite y deja, y como yo digo, Él sabe por qué en los tiempos que Él hace que las personas podemos hablar, podamos decir. No tener la intención de darle primeramente lugar al Espíritu Santo a que obre en tu vida. Yo creo que la vida de, así seas un cristiano que esté 5, 10 o 20 años, vas a seguir en ese mismo lugar sentado, iglesia, sin poder darle lugar a que el Espíritu Santo obre y cambie tu vida. Amén. No soy quien para juzgarte, porque si el Espíritu Santo me habló a mí, porque era algo que yo estaba sintiendo, amén. Si el Espíritu Santo me habló a través de mi hijo, es como que, a ver, es fácil. Si el Señor tuvo misericordia, tuvo amor, te volvió a levantar, como que yo ya me ponía en lugar de juez con otras personas. A veces creemos que hacemos lo bueno. Puedo tener basura en mi corazón y puede pasar alguien y quizás me pida algo y yo le dé una bolsa de verduras, algo, pero eso no significa que yo ya esté bien o que esté en comunión como tiene que ser con el Señor. Muchas veces podemos venir a alabarlo de nuestra boca para afuera y estar podridos por dentro, amén. Como a juzgar con la vara y veía todo lo malo de los otros, amén. Y me olvidaba de que yo también hice lo malo, de que aún así, por más que esté parada aquí, muchas veces hago cosas erradas. Yo creo que ser mansos es reconocernos delante de Dios, poner nuestra mano en el corazón. ¿Cuál es el camino que realmente quiero tomar para mi vida? Que hay personas que no pueden dormir en las noches. Quizá puede ser un trabajo de brujería. Yo creo que muchas veces le estamos más enfocados en lo que el otro puede hacernos y perdemos el control de lo que Dios
quiere hacer con nosotros, de en quién podemos nosotros la confianza, amén. De que tenemos que guardar silencio. Muchas veces quizás decimos, ay, bueno, Señor, yo confío a vos, pero de la boca para afuera, y muchas veces diga si uno no está impaciente por algo que quiere, amén. Muchas veces hasta en las oraciones hacemos oraciones que quizás el Señor no quiere para nosotros. Señor, aunque me cueste, aunque me duela, si esto me va a alejar de vos, no lo quiero. Porque me pasó en mi adolescencia, a mis 17 años, que me alejé de las cosas de Dios por seguir al hombre. Porque dejaron de congregar mis padres, dejaron de congregar mis abuelos, y me alejé, amén. Quizás en ese tiempo seguía al hombre y no seguía a Dios, porque el Señor me habló cuando vine a Él a los 33 años, pasaron 17 años más o menos, y ahí pude conocer verdaderamente de ese Dios que habla, de ese Dios que te habla. Porque lo que el Señor hizo en mi vida, iglesia, no lo va a hacer nadie. Lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida, solamente Él conocía lo que había en mi corazón. Podía estar rodeada de personas, de mis hijos. Yo siempre decía, yo vivo y me levanto todos los días por mis hijos. Pero no era así, estaba errada. Yo vivía gracias a la misericordia de Dios. Aún sobre el problema, aún sobre lo que te haya acontecido. Después de 4 meses en una cama, personas allegadas me habían dañado. Injustamente tenía un hermano privado de la libertad, condenado a 15 años de cárcel. Fallece mi padre y a los 2 meses internan a 2 de mis hermanos en una terapia donde podía convivir con el dolor de mi madre y la carga de la familia. Y a veces uno carga con cosas que no corresponde, amén. Y eso me llevó a tirar en una cama, a postrarme en una cama. Si usted me pregunta, estaba en uno de mis mejores momentos económicos, levantando mi casa, viajando. En esa noche donde rodeaba la muerte, espiritualmente estaba mal, y eso también lo estaba transmitiendo a mis hijos. Porque yo antes era una persona que si me levantaba a las 7 de la mañana, mis hijos ya se levantaban por atrás. Pero yo estaba en cama, iglesia, y eran las 11, las 12, la 1, las 2 de la tarde, y mis hijos tampoco se levantaban. Una noche donde ya había pensado en quitarme la vida, porque mire cuando uno está mal espiritualmente, hasta dónde llega cuando uno está cegado y cuando uno no conoce de este Dios. Hoy le doy gracias a Dios. No crea que estas lágrimas son de dolor. Estas lágrimas son de amor. Cada lágrima que corre hoy por mi rostro es dándole gracias al Señor, porque Él sabe que esto era cierto, amén. Y donde en esa noche yo le decía al Espíritu Santo que no lo estaba enojada con Dios, pero yo le decía esa noche, porque ya había determinado de acabar con mi vida. Y yo decía, yo sé que mis hijos no van a estar en ningún otro lugar mejor que conmigo. Y donde también quería llevarme y acabar con mis hijos. Si usted puede juzgarme, y usted puede decir, la hermana está loca, ¿cómo iba a hacer eso? Amén. Pero soy mujer como usted, erro. Pero el Señor vino en esa noche, donde le dije, Señor, yo no quise venir a la tierra, a esta tierra, a sufrir, a pasar dolor, a pasar angustia. Si vos sos Dios, solamente le dije eso, iglesia, si vos sos Dios y tenés algo para mi vida, mostrámelo hoy mismo, porque de mañana no paso. Al otro día golpeaban insistentemente la puerta de mi casa. Era una mujer que ni siquiera yo sabía que esa persona en su casa hacían casa de oración, y ya muchas veces ella me iba a comprar. ¿Sabe que cuando yo le abrí la puerta no estaba viajando nada? Ya hacía 3-4 meses que estaba en depresión y no estaba viajando, y siempre tenía las mismas cosas ahí. Me dice, ¿sabe que vine a ver lo que tiene? Yo le dije, sí, es lo mismo, usted viene casi siempre. Encima yo como molesta contestándole. Y en ese momento esta persona me mira fijo y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, ¿qué quiere? Y me dice, ¿crees en Dios? No le pude decir sí.
Lo único que recuerdo que dije es, y la esperanza es lo último que se pierde. Y empecé a llorar. ¿Sabe por qué? Porque automáticamente sentí que era el mismo Señor preguntándome si creía en Él. Esta persona me invitó a la casa de oración. Ese día fui a la tarde. Cuando volví, lo primero que hice fue bañarme y hacer que mis hijos se bañen. Y los llevé al centro. Y desde ese día Dios cambió mi vida. Porque lo que en esa noche de angustia y de aflicción, donde rondaba la maldad, el odio, el rencor, solamente le hice una pregunta al Señor. Si existís, si sos Dios y si querés algo para mi vida, mostrá. Si usted me pregunta cuando viene a los pies de Cristo, no crea que todo es color de rosas. Amén. Cuando vos venís a los pies de Cristo y vas a empezar a hablar y a dar testimonio, no solo aquí adentro, sino afuera, a los inconversos, el diablo no se va a quedar tranquilo. Amén. Van a venir las luchas, van a venir las pruebas, van a venir las trabas. Como que quería ponerme en el papel, decía, ay, el diablo me golpea, ay esto, ay aquello. Yo siempre le escuchaba cuando el apóstol le decía, si querés golpear, golpea, aquí estoy. Hasta que yo pude entender de que uno tiene que creer más en lo que el Señor quiere para nosotros, en las promesas de Dios para nosotros, amén. De que a pesar de la circunstancia, a pesar de eso malo que te acontece, el Señor quiere hacer algo con vos. Yo creo que, como decía el apóstol, año de la prosperidad y año de la restauración familiar. Venía recapacitando y diciendo el Señor, recordaba del año de la misericordia y el Señor tuvo conmigo misericordia. Se dijo el año de los milagros y el Señor hizo milagros. Amén. Se habla de la prosperidad y de la restauración familiar, iglesia. Y yo creo que el Señor así lo va a hacer. Amén. Saben que yo creo que en esto que yo venía sintiendo en mi familia, que nos venía golpeando, a pesar de que nos tuvo que llamar en esto con dolor, algo que golpeaba nuestras vidas, algo que me dañaba, porque el enemigo no se queda tranquilo, amén, y quería dañar la vida de mis hijos, quería dañar la vida de 2 de mis hijos con el suicidio. Pero cuando uno le habla desde el camino, desde ser instruido por Dios, yo podría hablarle a mis hijos desde el enojo, desde la ira, desde el rencor, desde el odio, y transmitirle a ellos cosas que yo sentía y que me costaba, amén, y cosas que por ahí tengo en mi corazón y que le pido a Dios que me libere, amén. Pero dice, este salmo dice el camino de los malos. Y yo creo que el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas si cuando hay maldad en nuestro corazón. Cuando hay cosas que nos cuesta liberarnos, cuando hay cosas que a pesar de que nos dañaron, nosotros no nos olvidemos que también en algún momento dañamos a alguien. Y en lo que estaba ahí yo decía, ay, me voy a poner nerviosa, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Yo lo único que puedo hablar y decir es lo que vos hiciste en mi vida y ser el testimonio de lo que hablo, de lo que digo, de lo que siento, de lo que me pasa, amén. Y por eso yo te animo en esta tarde a que si estás pasando por algo, a que si hay algo que examines tu corazón, a que si estás aquí es porque el Espíritu Santo te ha guiado a este lugar, a que quizás pasó algo malo en tu vida, algo que te dañó, amén, pero que si estás aquí es porque el Espíritu Santo permitió eso, para que hoy seas levantado, para que seas restaurado y para que confíes en el Señor, amén. Para que aún a pesar de que hayan personas que quizás decidan, no, pero este sigue y sigue, que vayas a los pies de Cristo, que guardes silencio y que esperes en Él. Lo puede tener en poco, pero puede ser útil, amén,
porque uno no sabe lo que eso puede causar en esa persona que está dispuesta a recibir, amén. Yo no soy una persona, iglesia, soy una persona errónea, una persona que todo el tiempo erra, una persona que no le voy a decir que estoy las 24 horas orando ni leyendo la palabra, amén, pero que sí soy una persona que reconozco todos los días que sin Dios no soy nada. Soy una persona que reconozco que mi corazón no puede ser transformado por mi fuerza, que mi corazón no puede ser libre si el Espíritu Santo no está. Yo reconozco que hice maldades. La lucha no es contra el diablo, la lucha no es contra lo que el otro te hace, la lucha es interna, la lucha es con uno mismo. Y le digo, Señor, perdóname porque muchas veces quiero hacer las cosas a mi manera y no puedo. Y desde que vine a los pies de Cristo, iglesia, reconozco que no hay otro Dios, reconozco que no hay otra salida. Déjame decirte en esta noche que no hay otra salida, que si estás en este lugar es porque el Espíritu Santo te quiere restaurar, es porque el Espíritu Santo te quiere levantar, es porque el Espíritu Santo quiere liberarte, quiere sanarte. Quizás hay cosas que tenés guardadas en tu corazón, amén. Quizás que ni el hombre ni la mujer la sabe, pero el Espíritu Santo es el único que puede levantarte, el que puede sanarte. Amén. Este Dios que levanta y que restaura, y Él hace las cosas como Él quiere. Amén. Y yo pensé que iba a estar nerviosa. Sabe que muchas veces decía, ay, no sé si algún día me tocaría, yo me muero, si me tocaría predicar, qué hablo, qué digo. Capaz que podía estar, como decía, me quedó eso de lo que decía el hermano Guille. A veces no digo que no lo saque. La hermana dijo que no hay que prepararse, ni orar, ni buscar de Dios, no. Porque si yo estoy hablando aquí es porque Dios está, amén. Porque yo creo que el Espíritu Santo está hablando a alguien a través de mi vida, a través de este testimonio, amén. Y me quedé pensando en algo que el hermano Guille decía, no estaba en mi mejor momento. Quizás no estés en tu mejor momento espiritual, en tu mejor momento económico, no sé en qué nivel te encontres, pero lo único que te puedo decir, que si venís a los pies de Cristo, que si reconoces que sin Él no sos nada, que si reconoces que ese Dios de amor y de misericordia que hizo con vos algo, también lo puede hacer hasta con el peor de los delincuentes, hasta con el asesino. A veces eso nos cuesta, muchas veces porque queremos estar en el lugar de juez, amén, y nos olvidamos de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Por eso yo le doy las gracias por permitirme estar en este lugar. Los animo que se levanten, que le pidan al Señor en esta tarde, ya en esta noche, que si hay algo en sus vidas, en sus corazones, algo que esté estancando sus vidas, amén, algo que esté estancando, que quizás usted cree que estaba haciendo el bien y hay algo que está mal en su corazón y eso no deja que el Espíritu Santo obre en su vida como tiene que ser, y que le diga, Señor, aquí estoy. Tú sabes todo, Espíritu Santo. Tú conoces lo que está bien y lo que está mal. Pero Espíritu Santo, te pido que me ayudes porque solo no puedo. Yo creo que hay muchas personas que aún tienen amargura y rencor en su corazón. Y eso le está produciendo enfermedad en el cuerpo y en el alma, iglesia. Porque no han sido liberados. Porque no crea que el venir y el sentarse aquí y ocupar un lugar en una silla lo hace mejor persona que el inconverso que está afuera. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él restaure nuestras vidas. Anoche no me podía dormir y venía mensajes. Una persona me manda mensajes como a las 11:30 de la noche y me decía, no puedo dormir. Estoy solo, estoy llorando, estoy afligido porque no fue mi intención y choqué a alguien. No podía frenar la moto y choqué a alguien. Si algún daño, algo, dice, yo me quiero hacer cargo, pero tengo miedo que a esta persona le pase algo y me puedan hacer algo a mí. Y le digo, bueno, pero
Muchas veces eras inconsciente cuando agarrabas la moto. Yo siempre que agarrabas una moto te decía, uno tiene que ser consciente cuando agarra un vehículo, porque puede dañar a otros. Por venir tonteando muchas veces o ir tonteando, podés chocar a alguien, dañar a alguien. Y le digo, bueno, tranquilo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, amén. Le decía yo a esta persona, no estás solo, ahí está Dios. Y me decía, estoy llorando, estoy temblando. Tranquilo, Dios va a hacer la obra. Preguntá cómo se llama esa persona, y aunque no sepamos el nombre, basta con decir que el Espíritu Santo esté en ese lugar, amén. Esta mañana le hablé, le mandé mensaje a esta persona y me dijo que estaba contenta. Mira, de anoche de estar afligido me decía que estaba contento y le daba gracias a Dios porque él la veía esa persona tirada. Dice que él pensaba que ya la había matado porque lo habían llevado en la ambulancia, y daba gracias a Dios porque la persona ya había estado bien, estaba estable, amén. Después a la madrugada, otra persona, un amigo que nos criamos en el barrio como hermanos, que estaba pasando por, está costando mi familia. Están difamando mi nombre, dice, te soy sincero, dice, yo tuve una aventura y yo a esta mujer la quiero dejar porque salió a la luz. Y yo le decía, hiciste algo malo y me lo estás contando a mí, pero le hablaste la verdad a tu familia. Si vos dejaste a esta persona y esta persona me dice, sí, pero ella no acepta que yo la quiero dejar y quiero estar con mi familia. Y le digo, bueno, tenés un punto a favor. Hubo una intención de dejar a esta persona y saber que hiciste algo malo porque tenías una familia y tenías un amante. Y yo le decía, pero quizás hoy te está costando la familia, pero tenés que ir con la verdad y no mentirle a tu familia, amén. Y eso es lo que te va a hacer libre, lo que te va a hacer sentir bien. No tapar una mentira con otra mentira, amén. Y me quedé pensando y meditando y le decía al Espíritu Santo que tenemos que ser útil para buena obra, iglesia. Y de la única manera que podemos ser útil es cuando nuestra vida, cuando nuestro corazón sea restaurado de verdad. No podemos hablar al otro con algo que no hay en nuestro corazón, amén. Por eso yo en esta tarde le pido que el Espíritu Santo venga no solamente a mi vida, sino a cada uno de nosotros, a nuestros pastores, que son los que nos enseñan, a los pastores, a las personas que ministran, a los músicos, amén, a las chicas de la danza, incluso a cada uno de los hermanos, hasta el que esté en la puerta, hasta el que ponga una silla, hasta el que limpie. Todos somos útiles de la manera que el Señor quiera para la obra de Dios, amén. No se sientan ni se tengan poco. Yo creo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas para transformar, no para avergonzarnos. Yo pensé que iba a sentir vergüenza, el de reconocerme. Y usted me puede decir, usted lo puede tomar como quiera, pero yo me reconozco ante el Señor, iglesia. Yo me reconozco ante el Señor y yo quiero que usted se reconozca en este lugar, no ante la hermana, no ante el apóstol, que se reconozca ante el Señor tal y cual es. Porque así lo quiere el Señor, iglesia. Porque así es como el Espíritu Santo, si usted está dispuesto, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a restaurar, el Señor lo va a usar una vez más, amén. Porque así como el Espíritu Santo pudo hablar a mi vida, así como el Espíritu Santo vino a restaurar y a transformarme, así como todos los días serlo, así como todos los días muchas veces, como digo, me manda una macana, pero el Espíritu Santo está ahí para restaurarlo. Denle lugar al Espíritu Santo que Él se corresponde. Denle el lugar que Él se merece, iglesia. Porque el Espíritu Santo es el único que lo va a poder transformar.